dando comienzo justamente a ese recorrido. Ustedes saben que la diplomatura tiene 4 módulos. Nosotros vamos a tomar 2 módulos, planificar la enseñanza y planificar la evaluación. Después van a tener un tercer módulo de trabajo con la inteligencia artificial y un cuarto módulo que va a integrar la enseñanza desde la perspectiva sincrónica y asincrónica y modalidades híbridas, ¿no? Este es un poco el recorrido y los módulos van a tener un trabajo final, que ese trabajo final se va a ir aumentando, va a ir profundizándose en cada módulo. Es decir, el mismo trabajo final que ustedes van a hacer para los módulos 1 y 2 va a tener una segunda consigna cuando hagan el módulo 3, o sea, van a seguir sobre ese mismo trabajo final y van a tener una nueva consigna cuando cursen el módulo 4, de tal modo que es un trabajo que vaya haciéndose en partes como trabajo final de la diplomatura, que básicamente tiene que ver con diseñar un módulo, una secuencia de clases que ustedes puedan implementar en el 2026, que tenga de alguna manera la marca de la innovación en términos de cambiar las estructuras lógicas de clases a las que uno está habitualmente acostumbrado. Eso es un poco, digo, muy sintéticamente, no quiero reiterar lo que Claudia ya les informó, solamente que sabemos que no todos estuvieron allí la semana pasada, entonces, digo, en un breve repaso de lo que estamos haciendo. Nosotros les vamos a compartir ahora la propuesta de estos primeros 2 cursos y vamos a entrar de lleno a trabajar sobre la temática del curso número 1. Un segundito, ahí compartimos. Ahí está. Ok. Ustedes están viendo allí la pantalla. La primera pregunta que nos hicimos fue ¿qué nos proponemos que aprendan en estos 2 módulos que nosotras vamos a coordinar? Lo primero que nos propusimos es que puedan planificar la enseñanza y la evaluación si se va a compartir la presentación, sí, vamos a compartir. Todo lo que nosotros hagamos acá lo vamos a compartir en el campus, que ya está diseñado. Después, por ahí, Bárbara aclarará algunas coordenadas pero el campus ya tiene material bibliográfico, tiene el programa, tiene ya actividades para hacer. Entonces, lo primero que nos proponemos es que ustedes puedan planificar la enseñanza y la evaluación de un módulo, de una unidad, de una secuencia de clases, desde lo que vamos a llamar en este curso lógicas alternativas, que ahora en un ratito vamos a hablar de las lógicas alternativas. Lo segundo que nos proponemos es que puedan explorar diversidad de estrategias de enseñanza. Entonces, nuestro curso número 2 va a estar basada en recorrer algunas estrategias de enseñanza vinculado a lo que llamamos hoy metodologías activas, con alto grado de participación y protagonismo de los estudiantes y de las tecnologías. Y un tercer propósito que tenemos es de elaborar propuestas de evaluación que sean coherentes con la planificación de la enseñanza. Es decir, que el final del recorrido de estos 2 módulos los encuentre a ustedes, por un lado, planificando, por eso acotamos, no un curso completo, sino un módulo, una secuencia de 3 o 4 clases, y que esa planificación incluya también la planificación de la propuesta de evaluación. Ese va a ser lo que tenemos como propósito y lo que queremos que
ustedes muestren también en términos de aprendizaje. El módulo 1 en particular, vamos a tomar estas dos temáticas, la planificación de la enseñanza y de la evaluación, porque partimos de una primera idea, de un primer concepto, que cuando se planifica la enseñanza, se planifica también la evaluación, y eso para nosotros es uno de los principios que vamos a abordar, y en particular vamos a tomar estrategias de inicio de clases, entendiendo que el inicio de clase en particular va a, de alguna manera, orientar lo que va a suceder en el resto de la clase. Entonces, esos van a ser los dos temas que nosotros vamos a abordar en estos módulos de trabajo. El recorrido que vamos a hacer particularmente en el día de hoy, nosotros vamos a trabajar primero con los modos de aprender hoy, es decir, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio entre todos donde vamos a tratar de identificar algunas particularidades de cómo aprenden los jóvenes hoy. O sea, vamos a ir eligiendo algunas características de cómo aprenden los jóvenes hoy. El segundo tema va a ser cuáles son los problemas y los temas que tienen que ver con la enseñanza hoy. Y hacemos foco en el tema de hoy, porque los cambios, digamos, si nosotros hiciéramos este curso un año para atrás o 2 años para atrás, estaríamos realmente hablando de otros modos de aprender y otros problemas de la enseñanza. Por supuesto, habría algunos que se mantienen, pero encontraríamos muchos problemas nuevos nosotros cuando tenemos que diseñar propuestas de enseñanza, y obviamente muchos modos de aprender diferentes de nuestros estudiantes, muy atravesados por las tecnologías, pero no solo atravesados por las tecnologías. Un tercer tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con la planificación de la enseñanza, no la planificación de la materia, no el programa de la materia. Nosotros no vamos a abordar el tema del programa, porque eso obviamente es particular de cada disciplina, pero sí algunas ideas que tienen que ver con los modelos de planificación de la enseñanza. Y en el último ratito vamos a compartirles cuáles son las tareas asincrónicas, dado que de este módulo tenemos un encuentro sincrónico que es el día de hoy, y el resto de las semanas van a ser en tareas asincrónicas, cuando lleguemos al final les vamos a contar cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a armar los grupos de trabajo, dado que el número de participantes es alto. Esto es un poquito, digamos, una presentación. No sé si sobre esto alguien quiere preguntar algo, o sea, usen el chat, somos muchísimos, así que los invitamos. Yo estoy sentada acá junto con Gachi, Gachi tiene abierta su computadora con el chat, y vamos a ir alternándonos entre nosotros, entre dar la clase y ir levantando lo que ustedes en el chat vayan preguntando, proponiendo y demás. Así que si hay alguna duda o alguna cuestión sobre esto, está el chat ahora, pero también en el campus habilitamos un foro de consultas, de tal modo que cualquier inquietud que ustedes tengan también lo puedan plasmar allí y nosotros les vamos a ir contestando, ¿sí? Bueno, seguimos saludando. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, quien no pueda prender la cámara porque no pueda, porque tenga alguna dificultad, gracias por avisarnos. Al resto, todos los que puedan abrir su cámara, vieron que dialogar con una cara visible no es lo mismo que dialogar con un cuadradito, en este caso violeta, así que nos encanta verlos y que nos puedan ver también a todos los que puedan abrir su cámara. Bueno, por ahora no hay preguntas, no hay dudas, así que damos un paso más. Y acá ustedes verán un código QR. Ahí Gachi les va a dar las indicaciones para
Escuchen, la única indicación es escaneen ese código con el celular, con lo que tengan allí presente y contesten la indicación que aparece allí, que tiene que ver con ideas sobre la planificación de la enseñanza. Lo que vamos a ver en un ratito es una nube de palabras, ¿sí? No importa los que no pueden prender la cámara, no se preocupen, ¿sí? O sea, siempre es mejor, pero entendemos las limitaciones. Lo que sí les pedimos es que los que puedan escaneen esto y empiecen a completar. Sí, hay forma de acceder, lo voy a poner en el chat, se tienen que meter en menti.com y tipear un número que ahí les voy a decir, les voy a poner acá para que no quede solamente en lo que yo digo. Menti.com, ahí entran y el código que van a poner es 555. A ver. ¿Me ayudas poniendo vos ahí? Yo te lo dicto. 5155 2285. Allí está en el chat el número cuando entran al Menti. Bueno, puede fallar, hoy lo probamos. No pasa nada. ¿Se puede poner un link? ¿Se puede poner un link? A ver, ponemos el link, pero no sé si de este modo. Disculpas, ¿podrían repetir, profes, el código? ¿Cómo no? El código, algunos sí pudieron entrar, 51552285. Algunos pueden y otros no. Pará, ahí vamos a ponerles acá, a ver si entrando ahí directamente. Gracias. Aquí pusimos también el enlace en el chat. Y ya estamos empezando a ver acá que ustedes están poniendo cosas. Ahora vos vas a descompartir y yo voy a compartir esto en un rato. Vos descompartí ahí. Vieron que en el... No, todavía no, porque no quiero que vean para que no se tienten con las palabras. Ya Los tenemos otros ponen. un montón de palabras. Ahora en un segundito vamos a compartir las palabras, pero dejamos para los que todavía no han ingresado. Está funcionando, sí, tenemos un montón de palabras aquí ya en el Mentimeter. Pero algunos me parece que nos pasa lo mismo, nos dice nomás que tenemos que ingresar una palabra, pero no sabemos para qué. Dice ideas sobre la planificación de clases, ¿sí? Ah, eso no se ve bien. Para Ok, perfecto. Ideas sobre la planificación de clases. Debe haber alguna cosa que alguno los deja y a otros no. Sí, no se carga la presentación. Ok, ahí está, ideas sobre la planificación de clases. ¿Alguna idea que cuando ustedes piensen en planificación de clases les aparezca? Y entonces esas son las palabras que estamos recibiendo aquí en el Mentimeter. Un minutito más. ¿Se pueden usar 3 palabras? Como dice acá Mariana Misraji, claro que sí. Nosotros lo habilitamos para que puedan poner 3 palabras o una frase que contenga 3 palabras. Y de otra diapositiva. Y ya participaron 60 y casi 70 personas, ya va subiendo. No, sí entran porque las acomoda.
Yo estoy tratando de entrar. No, Hola, buen día. no se preocupen, los que no pueden entrar, puede haber muchas limitaciones, pero no es que es una diapositiva porque todas se Pero arman. por eso compartamos. Ah, perfecto. Vamos a compartir, tenemos un montón de respuestas. Ahí vamos con el Mentimeter. Vamos a ponerlo grande. Sí, pero espérame que tengo que ver cómo hago para... ¿Hice algo? ¿Me desconecté? No, lo siguen viendo. Acá lo estamos viendo en pequeño, ahora estamos intentando agrandarlo para que ustedes lo puedan ver. Si ustedes ven, alcanzan a ver algo, las primeras palabras que aparecen son objetivos en grande, organización y estrategias y contenido. Son como las 3 palabras que más aparecen en grande en este Mentimeter. Y está lleno de pequeñas palabras que después vamos a ir volviéndolo a ver y planteando distintos criterios de agrupamiento de estas palabras. Por ahora lo dejamos acá. Yo lo estoy tratando de poner grande. Sí, pero no sé si lo voy a lograr. No, porque hay algo que estás mostrando mal, no importa. Sí, pero no sé cómo hacerlo y entonces lo voy a pegar en otro lado. En un ratito lo vamos a agrandar y vamos a volver a trabajar sobre eso. Mientras, en modo presentación hay que colocarlo. Sí, pero cuando lo puse me puso otra cosa. No se preocupen, ahora vamos a volver sobre eso yo ya para revisarlo y verlo un poquitito más grande. Pero vamos a dar un paso más. Esas van a ser nuestras primeras ideas sobre planificación de clases. Vamos a avanzar en una segunda cuestión que les pedimos y que acá les vamos a pedir que usen el chat. O sea, paro con esto. Sí, donde les pedimos que vayan poniendo palabras, así como recién pusieron allí sobre planificación, sobre modos de aprender de los estudiantes de hoy. O sea, cómo ustedes identifican hoy modos de aprender de los estudiantes. Nosotros vamos a ir levantando del chat lo que ustedes decían. ¿No? Ustedes escriban sin problema. Nosotros vamos a ir levantando del chat, bueno, TikTok, aquí aparece, resúmenes. Podcast, videos, visual rápido y directo, ejercitando, multipantalla, haciendo ChatGPT, inteligencia artificial. No me describe. Contenidos audiovisuales, Google, recursos visuales, tutoriales de YouTube, experimentar un poco, dice María Inés, cuadros sinópticos, videos. No estoy viendo de la explicación del pizarrón, de la explicación del profesor. Trabajo manual, maquetas, dice Carlos. Sí, y veo repetido IA varias veces, formatos audiovisuales. Acá sí, María Lourdes dice diapositivas de clases. Es interesante esto. Está haciendo énfasis en la presentación del docente de las diapositivas, no en las lecturas, por ejemplo. Bueno, algunos han puesto conceptos, como por ejemplo conductismo. Acá Andrés Blanco dice clases y resúmenes, ¿no? La idea de la clase, no con la mayor presencia, pero sí apareciendo. De memoria, superficialmente, dicen algunos. Otros dicen
experiencia que pase por el cuerpo. Lectores surfistas, bien interesante, ¿no? Casos de aplicación, bueno, YouTube un montón, videos haciendo relatos sobre la práctica, poca lectura, bueno, también es interesante marcar esto, ¿no? De lo que hacen poco, ¿no? Palabras claves, asociación a ejemplos, infografías. Bueno, tenemos una variedad que después vamos a también recuperarlas y ponerlas en un listado que nos ayude en los diseños que ustedes van a tener que hacer, tomando en consideración esto que están señalando por un lado y lo que han puesto en el Mentimeter por otro. Buenísimo. Si quieren seguir subiendo, pueden hacerlo. Nosotros vamos a levantar después todo este chat para seguir avanzando. Como ustedes verán, la mayoría de los modos de aprender que ustedes identificaron hoy, podríamos casi clasificarlos en modos alternativos de aprender, que salen de lo que estamos habituados en términos de solamente lectura por parte de los estudiantes o resolución de ejercicios. Aparece una diversidad de modos de aprender. Muchos de estos modos de aprender, los estudiantes los aprenden por fuera de la universidad, por fuera de las instituciones educativas, en lo que refiere al modo y al uso de una cantidad de estrategias y herramientas. Perdóname, quiero hacer una interrupción. Sí. Leí ahí en el chat que alguien dice que se escucha mal. Entonces, quiero que si efectivamente nos están escuchando o si hay alguna... Se escucha muy bien, perfecto. Se escucha por ahí bien. un problema de la persona. Genial, genial. Se escucha muy bien, se escucha muy bien. Perfecto, Ya está. perfecto. No, estamos con 2 computadoras, pero con un micrófono cerrado para que no acople, o sea, estamos trabajando con un solo micrófono. Pero puede fallar como la presentación del Mentimeter. Todo puede fallar o no. Bien, entonces, queremos sumar un par de ideas al tema de los modos de aprender. Ustedes allí en el listado sumaron una cantidad de recursos sumamente interesantes y mucha cantidad, pero también queremos traer nosotros algunas cuestiones que nos permitan pensar no solamente en el recurso o en la estrategia que usan los estudiantes, sino algunas inquietudes que tenemos, diría, en términos de la mirada profunda sobre lo que pasa hoy con el aprendizaje. Lo primero que queremos traer tiene que ver con el tema del propósito, ¿no? Cuán claro para el estudiante el propósito de aprender lo que pretendemos enseñarles, ¿no? Hay muchísima investigación hoy mostrando que la motivación no pasa por traer un recurso innovador y que por supuesto siempre contribuye, sino la falta de comprensión del estudiante del propósito de aprender lo que pretendemos enseñarle. Y que ese propósito no alcanza con una explicación que uno puede dar al principio o al inicio de una materia, donde dice, bueno, en esta materia vamos a aprender tal o cual cosa, sino si el estudiante es el estudiante el que no pasa por el proceso de comprender el propósito que tiene lo que va a aprender. Y, perdón, y que eso va variando también de acuerdo a las asignaturas y al momento que estés en el plan de estudios. No es lo mismo un estudiante de primer año y una materia más de un ciclo inicial, que por ahí son más generalistas, que un estudiante de una residencia o de una práctica profesional, donde el propósito no necesita ya tanta explicitación en muchas ocasiones por parte del docente y el estudiante ya tiene una formación y un hábitus de estudiante que lo hace comprender eso que está aprendiendo. Entonces, el gran desafío, si bien esto del propósito es central siempre para nosotros como docentes, entender que cuanto más
cerquita estamos del inicio de las carreras, más complejo es para los estudiantes y que no basta con que nosotros lo explicitemos, porque por ahí lo explicitamos, pero eso no significa que los estudiantes comprendan y comprendan el valor, por más que lo entiendan, por más que entiendan lo que les estamos compartiendo. La segunda cuestión de la motivación tiene que ver con la confianza que tiene el estudiante en que efectivamente puede aprender, y esa confianza viene más del campo, si quieren, de lo afectivo, de lo emocional, no necesariamente de lo cognitivo. Cómo el estudiante construye esa confianza y cómo contribuimos nosotros a la construcción de confianza en que efectivamente pueden aprender, pueden lograr avanzar en sus carreras. Y la tercera motivación tiene que ver con la convicción del estudiante, hoy en particular, que controla cuándo, dónde y qué decide aprender. Hay algo en el modo que hoy aprende el estudiante donde pareciera que una parte de las decisiones de cuándo, cómo y qué estarían en parte en manos del estudiante. Tema que hace años atrás dependía fundamentalmente de nosotros, los profesores. Y a eso le sumamos el problema de la transferencia, o la preocupación o la inquietud por el tema de la transferencia. La transferencia vinculada específicamente a cuando el estudiante no puede utilizar aquello que aprende en diversidad de situaciones, ya sea propias de la disciplina que está cursando, o la posibilidad de que el estudiante use esos conocimientos, esa información, esas competencias para otras disciplinas, para otras áreas disciplinares. Y ese problema de la transferencia está muy ligada al propósito y al tema de la motivación para aprender. Esto es como una primera cuestión que queremos sumar para poder pensar en términos de qué pasa con el aprendizaje. Pero la segunda, que tal vez es la que más nos inquieta hoy, que tiene que ver con el aporte que hacemos desde nuestras disciplinas al desarrollo de las competencias metacognitivas, que son las competencias de aprender a aprender. ¿Está bien? A modo de ejemplos, porque la lista de competencias metacognitivas es larga, es grande hoy, partiendo de un supuesto que no alcanza con que formemos a los estudiantes en los saberes disciplinares de cada una de las carreras, sino que necesitamos que estos estudiantes articulen saberes disciplinares con competencias. A modo de ejemplo les pusimos algunos, pero después les vamos a dar algunas referencias donde pueden encontrar algunos listados de competencias. Enseguida, Gonzalo, te damos la palabra. A modo de ejemplo, comprender la demanda de una tarea de aprendizaje. O sea, una competencia cognitiva, diría que el estudiante tiene que no solamente hacer una actividad que le proponen, sino tratar de entender primero qué es lo que le están pidiendo. Conocer y comprender cómo funcionan estos procesos. O sea, si yo quiero, ustedes me piden que compare, yo tengo que entender cómo se hace una comparación, no solamente entender el contenido de lo que voy a comparar, sino cómo hago cuando tengo que comparar dos procesos diferentes. Digo, desde pensar si el mejor recurso es una infografía, un cuadro de doble entrada, o tengo que ir desarmando cada una de las situaciones en partes y entonces ir comparando uno con otro. Hay algo del aprendizaje de estas habilidades de pensamiento, comparar, contrastar, indagar, hipotetizar, etcétera, que en general no han sido enseñados a los estudiantes en los niveles de escolaridad anteriores. Y entonces los estudiantes responden casi, les diría, en piloto automático. Por eso muchas veces el estudiante, frente a una consigna que le proponemos que analice y sintetice,
junta ambas cosas y produce una cosa que no es ni análisis ni síntesis, ¿no? Porque no tiene desarrollada esa capacidad de aprender a aprender en términos de entender qué le estamos pidiendo. Discúlpame, frente a eso también uno diría, bueno, pero algunos estudiantes sí lo pueden hacer, y lo que las investigaciones muestran es que aquellos estudiantes que pueden hacerlo tiene que ver con aquellas trayectorias previas, muchas veces vinculadas con sus historias familiares o con el valor que las familias o alguna escuela en particular le otorga a este proceso de aprender a aprender. Entonces, es importante entender que hoy la formación profesional requiere necesariamente poner foco en esto que tiene que ver con lo metacognitivo, con lo disciplinar. No nos vamos a meter porque eso es parte de lo que ustedes pueden y saben hacer, ¿sí? Nosotras no somos expertas ni especialistas en cada una de las disciplinas, pero sí es relevante entender que desarrollar pensamiento crítico, trabajar colaborativamente, persistir entre las dificultades, saber a dónde uno tiene que ir a buscar información o datos acerca de lo que tiene que aprender, poder identificarlo, es parte de lo que también es nuestra responsabilidad en el marco de las asignaturas. Por eso los ejemplos que tienen acá tienen que ver con una idea que es cómo el estudiante le da visibilidad, cómo puede poner en palabras no solo el qué aprende, sino el cómo aprende. ¿Está bien? Y esto digamos, si uno mira las estrategias de enseñanza más tradicionales, en general no incluyen ninguna actividad donde el estudiante pueda hacer visible no solamente qué es lo que aprendió o cómo resolvió un problema o cómo resolvió un caso, sino el cómo lo hizo, qué estrategias eligió, por qué eligió esas estrategias, por qué hoy hay tanta producción, digamos, en términos de invitar, convocar al desarrollo de las competencias metacognitivas, porque todo el tiempo se recurre a describir el mundo como un mundo complejo, incierto y cambiante, y que entonces debemos preparar a los estudiantes para ser cada vez más autónomos, para cada vez tener más capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida de manera cada vez más autónoma. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente qué espera o qué, digamos, uno podría esperar de este mundo en el que se van a insertar profesionalmente cuando este mundo está cambiando permanentemente. Entonces, hay como todo un propósito de al mismo tiempo de enseñar saberes disciplinares y habilidades vinculadas a la profesión en la que se están formando, se trabaje con esta capacidad de aprender a aprender y hacer visible esos modos de aprender. Por eso hablamos del desarrollo, de la necesidad del desarrollo de competencias metacognitivas. Creo que quien No, dijo que se había confundido. Okay. Está bien, Gonzalo, perfecto. No te preocupes. Ok. Pero queda abierta la posibilidad, digamos, de si tienen algo para sumar y agregar. En términos de problemas de la enseñanza, poder recuperar, nosotros con algunos de ustedes hemos trabajado el año pasado o el anterior, con algunas características que tiene la enseñanza que marca por qué hoy hablamos de algunos de los problemas de la enseñanza, ¿no? Fíjense que también esta imagen, ¿no? Debieron estar sosteniendo varios platillos al mismo tiempo, porque en las propuestas de enseñanza, que son en principio, hablamos de la complejidad que tiene la tarea de enseñanza, porque uno tiene que estar prestando atención simultáneamente a varios aspectos. Cuando uno diseña la enseñanza y tomando el Mentimeter, que ustedes hace un ratito completaron y que ahora en un ratito lo vamos a volver a proyectar,
Fíjense que pusieron una cantidad de palabras que uno podría decir que tenemos que prestar atención a todas esas palabras. El tiempo, cómo vamos a distribuir el tiempo y estamos atentos, ¿sí? Nosotros estamos acá trabajando con ustedes y fíjense que estamos para tomar esta clase en vivo. Tenemos en nuestra preocupación, ¿no? El tiempo, cuánto tiempo nos llevó cada una de esas actividades en función de lo que planificamos, cuánto tiempo nos falta para terminar y cuántas cosas todavía tenemos para hacer, ¿sí? Cómo manejarnos con la tecnología. Ahora vamos a hacer en un ratito un trabajo en grupos y obviamente hacer un trabajo en grupos con 181 personas tiene su propia complejidad, es decir, estamos atentos al contenido, a qué es lo que estamos diciendo. Estamos atentos a si hay preguntas de parte de ustedes o comentarios, ¿sí? Y eso habla, por un lado, de la complejidad de pensar la enseñanza con tantas variables. Ni que hablar la participación, la dinámica del grupo, etcétera, etcétera. La simultaneidad, porque todo esto que yo, multitarea, dice acá Melina, claramente, todo esto es en simultáneo. Y fíjense que es una de las pocas profesiones donde nosotros no podemos decir a los estudiantes, ¿saben qué? Nos tomamos ahora 15 minutos o nos tomamos un día y mañana volvemos a ver qué hacemos con lo que ustedes dijeron ahora. Esto sucede en simultáneo, sucede de manera impredecible, porque no podemos anticipar qué es lo que ustedes van a preguntar, qué es lo que van a decir, cómo van a participar, quién va a hablar, quién no va a hablar. Nada de eso. Cuando uno es un médico le puede decir al paciente, vaya a hacer unos estudios, unos análisis, y cuando tenga los resultados yo tengo tiempo, ¿no?, de pensar en ese diagnóstico. Cuando voy a lo de un abogado, le puedo llevar el caso y el abogado me puede decir, déjemelo estudiar, ¿sí? En la enseñanza, ese tiempo no existe. No existe, quiero decir, lo que sucede en clase es inmediato. Obviamente yo puedo decir, voy a pensar algo distinto para la semana que viene, por supuesto. Pero en el modo interactivo, que es el modo que sucede cuando nosotros planteamos una actividad participativa, es en simultáneo, pienso todo eso, es impredecible saber exactamente ni el tiempo, ni quién va a hablar y quién no va a hablar, y el que va a decir, y cómo no perdernos, si abriéramos un debate ahora, supongamos que pudiéramos debatir entre los que estamos aquí, nosotros tendríamos todo el tiempo una inquietud que es no perder de vista el objetivo de la clase. O sea, la intencionalidad. ¿Qué es la intencionalidad? Es decir, y eso no significa que les vamos a decir, no, de esto no hablamos porque no está en el programa o en la propuesta, pero tampoco permitir desviarnos de tal modo que perdamos el sentido y la intencionalidad de la clase. Y eso hace o habla de que la enseñanza es una actividad compleja. No es más un modelo de transmisión. Yo te digo algo, vos lo anotás y después te tomo un examen. Acá María Cecilia dice, a veces con los mismos estudiantes cambia la dinámica o la disposición de una clase a otra. Claro. Sin duda, sin duda. Preparamos una clase porque hoy participaron un montón y vamos a la clase siguiente y la mitad no habla y la otra mitad está pensando que tiene un parcial de otra materia, entonces no participa, ¿no? La dinámica, como su nombre lo indica, hace que nosotros como profesores estemos siempre trabajando con la idea de flexibilidad, es decir, cómo nuestras propuestas de enseñanza se caracterizan por la flexibilidad, que significa que no pierdo de vista el objetivo, el propósito de la clase, pero que voy a estar atenta a estos platillos que están dando vueltas en este muñeco, tratando de abordar todos ellos. ¿Está bien? Yo no digo, ahora nos ocupamos del contenido, dentro de 10 minutos nos ocupamos de la dinámica y dentro de 15 minutos de los recursos. Todo sucede simultáneamente. Y eso le da la característica de complejidad a la enseñanza.
En relación con eso, algo que ustedes nos van a escuchar decir mucho y que de hecho también hemos escrito y les vamos a proponer para la lectura, es que nosotros no hablamos necesariamente de la planificación de las clases, o si hablamos de la planificación de las clases, lo que estamos diciendo es, lo que hacemos es diseñar experiencias para nuestros estudiantes. Una clase es una experiencia que diseñamos para nuestros estudiantes. Esa experiencia puede ser de modos diversos. Habitualmente la experiencia, o tradicionalmente, no digo habitualmente porque muchos de ustedes probablemente ya hagan muchas de las cosas que queremos promover o sobre las cuales queremos discutir, pero la hipótesis del diseño de la clase o de la experiencia de clase era la transmisión de conocimiento como la única posibilidad. Y allí nosotros encontramos desde nuestra experiencia y desde las investigaciones docentes, sobre todo docentes universitarios, digo, el foco acá está puesto en los docentes universitarios, que lo que dicen es, hoy voy a hablar de tal cosa, hoy voy a decir tal otra, y ese es el diseño de la clase, que habla probablemente de mucha experiencia en el contenido o en el saber sobre el cual se va a formar, pero siempre desde una hipótesis de yo te cuento, yo te doy. No está mal, pero hay que entender que no es la única posibilidad y que crear nuevas posibilidades para los estudiantes, diseñar nuevas experiencias, permiten a los estudiantes habitar de otro modo ese nuevo saber que le estamos proporcionando. Si juntamos esto con las palabras que ustedes dijeron hace un rato acerca de los modos de aprender, uno diría, ¿cuánto tendría de bueno trabajar con estos modos de aprender que tienen los estudiantes, aun cuando sean superficiales, ¿sí? Aun cuando la entrada sea un video instructivo, YouTube, las redes sociales? ¿Por qué? Porque eso permite la inmersión en ese conocimiento. No quiere decir que eso sea lo único que hagamos. De hecho, no, porque nuestra tarea como docentes universitarios es profundizar en esos saberes y convertirlos en saberes profesionales. Pero la puerta de entrada puede ser otra con la que ellos se sientan más familiarizados y que sepamos que va a permitir que habiten el conocimiento de un modo diferente. Eso para nosotros implica replantear lo que hacemos habitualmente y ampliar lo que llamamos horizontes de sentido de la enseñanza. Es pensar en nuevos horizontes que no significan sacrificar la calidad del conocimiento que enseñamos, ¿no? Porque muchas veces, esto puede ser leído superficialmente como, bueno, entonces enseñemos con videitos, hagamos TikToks, y no estamos proponiendo eso, estamos proponiendo considerar quiénes son los estudiantes, cuáles son sus modos habituales de aprender y cómo podemos utilizar eso como docentes para que nuestra intencionalidad de la enseñanza, acerca de la enseñanza, se pueda llevar adelante. Allí nosotros todo el tiempo estamos pensando a lo mejor una imagen, que a lo mejor a veces ayuda a una imagen, que es la imagen del puente, ¿no? Entre lo que nosotros tenemos para ofrecer a los estudiantes y con lo que ellos vienen. Y cuando decimos puente, para ver cómo nos podemos encontrar más en el medio, ¿no? Entre ellos que vienen con el video o con la red social y nosotros que vamos hacia ellos con un saber disciplinar porque estamos formando profesionales. Entonces, cómo esos puentes nos acercan sin renunciar nosotros a nuestra intencionalidad en términos de la enseñanza y sin permitir que nada de lo que los estudiantes traen entren en nuestras propuestas de clase. Entonces, esas son como las primeras cuestiones que queremos compartir con relación al tema de la enseñanza.
Un paso más, que era el tercer punto que les planteamos en el recorrido, que tiene que ver con la planificación de las clases. Si ustedes ven estas dos imágenes, que de alguna manera muestran como dos extremos en modelos de planificación de clases, donde el modelo de la izquierda, ustedes verán que es un modelo más estructurado, ¿no? Hay una planificación que hace que esa casa se construya de la manera que se construye. Esa planificación requiere un montón de anticipaciones. Yo no puedo, cuando la casa está casi terminada, decirle que se me ocurrió cambiar de lugar la cocina, ¿está bien? Porque allá hay un proyecto que tiene una estructura, que tiene un recorrido. Puedo hacer ajustes, puedo flexibilizar algo seguramente, pero hay muchas cosas que yo no voy a poder definir porque ya las anticipé, ¿no? Acá Alfonsina dice, es importante también porque si solo se aplican, ahí se me fue, si solo se aplican estos formatos digitales a la enseñanza sin integración, solo queda como una novedad de formato, exactamente. No se incorpora como parte de una propuesta didáctica. Sí, y hay que ser muy cuidadosos hoy en particular porque los formatos diversos forman parte de las novedades y de las innovaciones, por supuesto que sí, pero el formato sin el contenido, otra vez nos quedamos como en el vacío. Claro. Y nos quedamos más, vieron, con la idea de la moda. Esto está de moda, y ustedes saben que la moda pasa, y nosotros siempre hablamos de modos y no modas, modos de enseñar y modos de aprender. Sí, y que si partimos de esta hipótesis de diseñar experiencias de clase, el uso de esos formatos digitales tiene que formar parte del diseño, no es eso solamente el diseño, ¿no? Y entonces ahí empiezan a jugar otras cuestiones, o sea, uno podría decir, ¿cómo diseño una clase utilizando un formato audiovisual, favoreciendo el trabajo en grupo en relación con aprender teorías del Estado? Digo, pongo un contenido en relación con eso y digo, tengo 100 alumnos o tengo 25. ¿Lo voy a hacer en una clase de 2 horas o lo voy a hacer en 4 clases? Todas esas son restricciones para el diseño de la experiencia y que me van a poner a mí en la encrucijada como docente, en el desafío de cómo hago en función de esas restricciones que forman parte de lo que voy a poner en juego en el diseño de mi experiencia, que es distinto de pensar, voy a enseñar teorías del Estado, voy a hablar de teorías del Estado, ¿no? Y si ven del otro lado la imagen, que tiene que ver más con, por un lado, la flexibilidad, por otro lado, con ese modelo más espiralado, ¿no? Que avanzo y vuelvo para atrás revisando cuestiones que no quedaron claras, que fueron poco profundas, donde no hay una anticipación tan estructurada que no me permita justamente volver para atrás y recuperar saberes, ideas, por ejemplo, malentendidos en este formato. Entonces, nosotros vamos a compartir con ustedes 4 modelos que hay hoy para entender lo que llamamos modelos de planificaciones en plural. Por supuesto que hay muchísimos más, pero queremos ir como del más tradicional, el modelo más tradicional que conocemos, que en la jerga lo llamamos modelo sábana, ¿vieron? Que es ese formato, ese cuadro de doble entrada que tiene, algunos por supuesto la sábana la hacen a lo largo y no a lo ancho, objetivos, contenidos, actividades y recursos, tiempo, bibliografía, evaluación, en fin, un formato, diría, bastante disociado, porque aparecen como columnas estancas, o sea, escribo objetivos formalmente, pero después no vinculo esos objetivos con las actividades o con los criterios de evaluación. Es el modelo más clásico, el modelo que nosotros entendemos que no tiene que ver con los modos de
pensar hoy la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Pero es un modelo clásico, es un modelo que se sigue sosteniendo a pesar de todas las críticas, digamos, que se le presentan. Un segundo modelo se llama diseño en retrospectiva, y que si ustedes miran es un modelo que empieza por preguntarse a dónde tienen que llegar mis estudiantes al final del recorrido de esta materia o de este curso. Si ustedes recuerdan, nuestra primera presentación de diapositiva fue qué es lo que nosotros pensamos que ustedes tienen que aprender. Quiere decir que nosotros empezamos por el final. ¿Por qué empezamos por el final? Porque si tenemos claro a dónde tienen que llegar, vamos para atrás y decir, bueno, si ustedes tienen que llegar a poder diseñar una secuencia de 3 o 4 clases, donde la lógica no sea que voy a empezar explicando un tema para después hacer un ejercicio de aplicación, ¿qué actividades, qué lecturas, qué recursos vamos a usar nosotros para que ustedes puedan llegar, uno diría, a buen puerto en aquellos aprendizajes que pretendemos que ustedes logren, ¿no? Y es en retrospectiva, porque empiezo por el final, pienso en el final y voy a ir para atrás, ¿sí? Si hay algo que me requiere aclaración, nos escriben en el chat, ¿sí? Sin problema. Ese es el segundo modelo. Un tercer modelo es el de la comprensión profunda. Este modelo viene de la Escuela de Educación de Harvard, donde discuten hace muchos años entre aprendizaje superficial y aprendizaje profundo. Es bien interesante porque uno podría incluso tratar de ver qué toma de un modelo o de otro, pero lo más relevante es que en este modelo lo que se presenta es qué quiero que mis estudiantes comprendan en profundidad, ¿sí? Que es distinto a qué quiero que conozcan y puedan hacer medianamente y qué quiero que solamente se familiaricen. No, pensé que había una... No, sí, sí. ahora Okay. los leo. Entonces, si nosotros entendemos que lo central de nuestra asignatura se juega en lo que tienen que comprender en profundidad, eso va a requerir de mayor tiempo de clases dedicados a eso, de presencias de actividades que los estudiantes puedan mostrar desempeños en donde las puedan poner en juego, y en los otros 2 niveles más superficiales, si se quieren, se pueden llevar adelante actividades más tradicionales. Esto significa claramente tomar decisiones como docentes, entendiendo que no todo lo que está en el programa yo lo voy a poder enseñar con el mismo grado de profundidad, y que ellos, los estudiantes, los van a aprender a todos con el mismo grado de profundidad. Entonces, esto también implica una mirada realista acerca del diseño de nuestras experiencias de clase. Ahí hoy le sumamos, digamos, el aporte de la posibilidad que tienen los estudiantes de vincularse a través de la tecnología, y entonces también se agrega la pregunta de qué tiene sentido enseñar en clase que el estudiante no encuentre solo fuera de la universidad entrando a Internet. ¿Se entiende? Hay una pregunta recurrente que venimos usando, es que ¿qué se pierde un estudiante que no vino hoy a mi clase? Y si lo que se pierde lo encuentra en Internet, hay algo del sentido de la clase que nosotros tendríamos que revisar. Porque obviamente que en la clase tendrían que suceder experiencias, como decía hace un ratito Gachi, que el estudiante no la encuentre esa experiencia simplemente apretando un botón en la computadora, ¿no? Hay algo de nuestras propuestas justamente, uno diría, bueno, se puede enseñar determinada habilidad sin que el estudiante esté presente en la clase, lo puede aprender solito en su casa bajándose un tutorial, o lo puede...
o no, ¿no? Entonces, no es solamente qué quiero que comprendan en profundidad, diferenciarlo, de que alcanzaría con que se familiarice esto, porque igual la info la tiene en una plataforma, y qué tiene sentido que suceda en la clase, ya sea sincrónica o presencial, digamos, que tenga sentido que el estudiante esté en la clase, ¿no? Acá María Cecilia dice, en los primeros años a veces necesitan estar por falta de autonomía. Claramente, y ese es un criterio para decidir que en primer año la cantidad de experiencias o el tipo de experiencias que tienen que suceder en la presencialidad seguramente va a ser mucho mayor que cuando los estudiantes están en un ciclo superior más cerca de egresar, porque por la falta de autonomía, por la falta de hábitos de estudio, por, bueno, cómo llegaron de la escuela secundaria a la universidad y así sucesivamente. Y el cuarto modelo que queremos compartir con ustedes, que es el de planificar por competencias, ¿no? Y ahí en la planificación por competencias, para nosotros es un modelo muy relevante en el marco de la educación superior. ¿Por qué? Porque nosotros formamos a nuestros estudiantes en competencias profesionales, sea el ejercicio de la profesión que sea, por supuesto, van a ser distintas las competencias profesionales de un ingeniero que de un licenciado en educación, ¿sí? O que de un abogado. Pero la idea de planificar por competencias, lo que nos pone de frente es esa cuestión de hay un saber hacer. No es solo un decir o un explicar o un comprender y comprender solamente con la cabeza, sino que hay un saber hacer. Ese saber hacer está muy focalizado en un contexto problematizador. Ahí voy a la pregunta del chat, ¿eh? O sea, la leí, pero no me quería distraer de esto. Nosotros, para poner en juego un hacer, un saber hacer, tenemos que ponerlo en un contexto problematizador. Y eso requiere de espacios donde ese contexto problematizador puede estar presente a medida que vamos avanzando más en la carrera. Ese espacio y contexto problematizador va a ser más real. En los inicios pueden ser contextos simulados, casos, situaciones para analizar, pero tiene que en todos ellos, en el trabajo con competencias, ponerlos en juego de ese modo. Avanzo y ya voy a la pregunta, porque les quiero mostrar una cosita. Ya voy a la pregunta. Cuando hablamos de competencias, nosotros hablamos de competencias específicas, que son más técnicas de cada carrera, y hablamos de competencias transversales o generales, que tienen más que ver con la idea de, por ejemplo, el trabajo colaborativo, la toma de decisiones informadas, el análisis crítico, ¿no? Y a esto también hay que enseñarlo. Y si uno piensa en la planificación por competencias, esta es digamos, la famosa pirámide de Miller, ¿sí? Así se denomina. Nosotros tendríamos que no solamente enseñar para que sepan, sino para que sepan cómo, para que demuestren y para que puedan hacer. Y en ese sentido, avanzamos de la teoría a la práctica. Y vuelvo y voy a la pregunta de María Cecilia. Mira, hay diferencia entre lo que son habilidades, competencias y capacidades, ¿sí? Nosotros acá vamos a contar nuestra posición respecto del tema. Hay debate en relación con esto, no en el resto del mundo, sí en Argentina, ¿sí? La noción de competencias viene del ámbito del trabajo, de la formación para el trabajo. Entonces, esto surge en los años 90 aproximadamente, muy ligado a políticas neoliberales. En el nivel superior, hoy nadie duda que tenemos que hablar de competencias porque está ligada con el mundo del trabajo. Pero esto es medio problemático, sobre todo en el nivel secundario, ¿sí? Donde la lógica del mundo del trabajo no debiera necesariamente ingresar en las escuelas secundarias. Entonces allí se habla de, bueno, no vamos a hablar de competencias, vamos a hablar de capacidades, y
digamos, se desdibuja la idea del trabajo como origen o como definidor de qué son las competencias. Las habilidades tienen más que ver con un hacer, ¿sí? Estas habilidades se entrenan, las competencias no. Tanto las competencias como las capacidades implican la movilización de recursos que tienen que ver con lo cognitivo, en la cuestión más de la emoción, de la predisposición para hacerlo, los saberes, ¿por qué no? Y en cambio las habilidades hacen más referencia al entrenamiento. Hay algunas cuestiones, y acá cada uno pensará en su propia profesión, en la que uno habla de habilidades como algo que puede hacerse más suelto. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de movilización de muchas cuestiones que se ponen en juego para resolver una tarea. Y hay otra pregunta acá de Patricia Altamirano, si hay criterios sobre cuándo hace falta un docente presencial. Miren, la verdad es que no hay criterios en el sentido estructurados. Uno diría que hay una razón de la presencialidad que tiene que ver con lo vincular, y con lo vincular no me refiero solamente a, algo emocional o afectivo con el estudiante, sino a un vínculo de construcción, de diálogo sobre un saber, la conducción que hace un docente, por ejemplo, en el desarrollo de capacidades para trabajar en equipo, y por supuesto que se puede hacer virtualmente también, pero la pregunta que siempre nos hacemos es si se puede hacer solo virtualmente, ¿no? Y nosotros pensamos que, de hecho, muchas de las propuestas de enseñanza hoy tienen que ver con modelos híbridos, donde una parte tenga que ver con la presencialidad, porque hay algo de la comunicación, del vínculo, de la construcción de saberes de manera colectiva, donde el docente sigue teniendo un rol importante, y no porque sea el transmisor de saberes, más allá de que hay una parte del rol que por supuesto lo es, ¿no? Los modelos que son solo asincrónicos, si bien hay muchísimas investigaciones, les diría algunas incipientes, porque sigue habiendo mucho análisis de los modelos solo digitales, digamos, en la época de la pandemia, y entonces uno tiene también que analizar eso en un contexto particular. No es lo mismo decidir un curso totalmente virtual hoy, que no estamos en pandemia, que en el momento donde había pandemia y había otras variables del contexto, ¿no? Entonces, nosotros sostenemos esta idea de que tiene que haber algo de presencialidad, sí. Podrá haber modelos diferentes, frecuencias diferentes, pero hay algo de la profesionalidad, porque estamos trabajando en un campo que es con personas, y entonces uno diría que siempre hay una impronta de los vínculos, ¿no?, en esas construcciones. Sí, pensé que había alguna otra, algún otro comentario. Bueno, nosotros entendemos que tenemos suficiente recorrido primero conceptual ahora, y vamos a pasar a hacer una actividad en grupos, que ahora Bárbara les va a explicar cómo se armaron los grupos para que podamos trabajar tranquilos y que sea sencillo. Pero les queremos compartir primero qué les vamos a pedir como actividad en los grupos, y en todo caso les pedimos que tomen una foto de esta diapositiva para que se lleven a los grupos, y si alguien no puede tomar la foto no se preocupe, porque siempre en el grupo va a haber otro que haya tomado la foto. Les vamos a pedir que seleccionen algún tema o alguna... los grupos van a ser por áreas disciplinares, ¿está bien? Y en las facultades muy grandes, a su vez, en subgrupos, es decir, van a trabajar con pares que estén en la misma área disciplinar. Ahí Bárbara está poniendo, si ustedes ven en el chat,
porque ustedes ahora en un ratito se van a ir de este Meet y van a entrar al Meet de su grupo. Y dentro de un ratito, ahora vamos a fijar los tiempos, van a volver a este Meet, ¿está bien? O sea, se van a ir de acá a otro lugar, van a trabajar un rato y van a volver. ¿Qué les vamos a pedir? Que seleccionen algún tema o competencia que enseñaron en las últimas semanas o algo que tengan que enseñar la semana que viene, la otra, el mes que viene. Que eso que o tienen que enseñar o han enseñado, para eso diseñen 2 puertas de entrada no habituales. Es decir, supónganse, no sé, yo enseñé algo sobre el cambio climático y lo hice donde primero pasé un video y después di un teórico sobre eso. Bueno, lo que les vamos a pedir es que piensen 2 puertas de entrada a ese tema, cambio climático, distintos. No puede ser el video, no puede ser de clase teórica. Está bien, como 2 ejemplos, y para eso van a pensar colectivamente. El pensamiento va a ser en grupo, con lo cual seguramente va a haber más de una idea. Esa es la primera parte de la actividad. La segunda, que identifiquen una situación problema, un problema de la vida cotidiana o de la profesión en la que ustedes forman a sus estudiantes, donde ustedes creen que esa competencia o ese saber disciplinar es muy importante. ¿Está bien? ¿Se entiende la tarea? Es más sencilla que la consigna. Claro, la digo. consigna parece compleja, pero es sencilla. Bien, algunos levantan Ponen el dedito, dedo. bien, nos reconfortan esos deditos. Bien, que la segunda no se entiende. La segunda es, supónganse, yo enseñé cambio climático y digo, ¿qué problema de la vida cotidiana? No, la segunda no es la B. La segunda, no sé, la segunda para mí era la, ¿qué es una puerta de entrada? Perdón, una puerta de entrada es por dónde empezamos a enseñar algo. ¿Cuál es la puerta de entrada? La puerta más tradicional es, buen día, hoy vamos a hablar de cambio climático. Esa es la puerta más tradicional. No. Esa no vale. Para jugar a esto no vale. ¿Está bien? Ahora preguntan lo del problema cotidiano. Bueno, sigo con el ejemplo. Supónganse que tenemos que enseñar o hemos enseñado el tema de cambio climático. ¿A qué problema de la vida cotidiana, y empiezo por pensar en la vida cotidiana, puedo poner ese contenido que tengo que enseñar, el del cambio climático? Y digo, ¿qué puedo tomar como problema de la vida cotidiana en el cambio climático? Que hace calor en mayo cuando ayer hacía 10 grados de temperatura y hoy tenemos 28, ¿no? Supónganse, para elegir algo de la vida cotidiana. Pero también podría pensar en un problema de la profesión en la que estoy formando a mis estudiantes, que podría vincular a el tema del cambio climático. Elegir un problema, no una teoría, no un concepto, sino un problema. Porque en realidad eso para nosotros, la consigna C, tiene que ver con la contextualización, ¿sí? Nosotros estamos tironeando para ustedes que no queremos el contenido suelto, la competencia suelta, sino que la queremos en un marco en donde se pueda comprender. Para los estudiantes es mucho más relevante para esto que decía Rebe de entender el propósito cuando está contextualizado. Entonces, en esa consigna, en la C, nosotros los queremos llevar a contextualicen, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, entonces, Bárbara, no sé si estás ahí y querés explicar cómo, más prolijito, cómo se van a ir a los grupos. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, la idea es que las personas que están acá en la videollamada se entren a las distintas salas que pueden ver ahí, que están distribuidas de acuerdo a las facultades, y a su vez los links de las salas están acá en el chat, ¿sí? Ahora vamos a abrir 15 salas, ¿sí?
y ustedes pueden ir a la sala correspondiente de acuerdo a lo que figura ahí en la pantalla principal. Bueno, ahí estoy. Están regresando, estamos esperando a sumar. Sí, ya volviendo. Muy bien, muy bien. Si quieren ir mirando, ahí está puesto el Mentimeter. Si ponen toda la pantalla, lo van a ver un poquito más grande, porque había Rebeca, tantas... hay un docente, no sé, alguien dijo que nosotros en la pantalla tenemos una lupita como para agrandar. Juan, creo. Todos en la pantalla, si están en la compu, tienen una lupa en el margen derecho donde pueden hacer clic y agrandar un poco lo que están viendo. Igual cuando se las mandemos la van a poder agrandar totalmente. Lo que a nosotros nos parecía relevante, vamos hablando porque van volviendo, es que fíjense que cuando hablamos de planificación de clases sale muy grande, que eso implica la cantidad de veces que la palabra se repite, la idea de objetivos, de contenidos, de previsión, de organización, de recursos, de tiempo, de guía, de diagnóstico, ¿no? O sea, hay algunas palabras que están privilegiadas y en algunos casos, además, como es el caso de organización, se ve que algunos escribieron con acento y otros sin acento, entonces está duplicado, si no sería todavía más grande. Esto de lo que da cuenta es de cuáles son las ideas que nosotros tenemos en relación con la planificación, ¿no? Bueno, esperamos un poquitito, que nos faltan algunos volviendo. ¿No les hace acordar a la época de la escuela secundaria que hay que ir a buscar a los profesores a la sala de profesores y traerlos acá? Bueno, ya estamos con número importante. ¿Algún grupo se anima a compartir lo que pensaron, lo que diseñaron? ¿Alguna facultad, alguna materia, alguna Nosotros podríamos compartir. Dale. Paula. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a compartir una presentación, si nos dejan. Sí, ahí las dejamos. ¿De qué facultad son, Paula? Nosotros somos de Económicas del ciclo superior. Ok. En realidad, si bien en el ciclo superior, nuestro plan de estudios tenés un ciclo básico común a varias materias y en el ciclo superior son áreas de especialidad. Pero coincidimos con los profes en la cuestión de la importancia de la definición de los objetivos, que es algo que vamos trabajando en todas las asignaturas desde distintas perspectivas, ¿no es cierto? Entonces, el hilo conductor como común era trabajar, el tema que nos pareció interesante era trabajar la definición de objetivos SMART, que SMART es una sigla que nos indica como características, es una regla mnemotécnica en inglés, que nos indica características que tienen que tener los objetivos en términos de ser medibles, desafiantes, factibles, estar especificados, acotados en el tiempo, bueno, una serie de cuestiones. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Todavía no. A ver. Mientras Paula va buscando la pantalla, ahí veíamos, bueno, fundamentalmente para nuestras carreras, la importancia de que los estudiantes sepan establecer los objetivos bajo con estas características y que
no solamente es propio de las cátedras, sino también cuando tienen que hacer una tesis, que el alcance de los objetivos no están, digamos, relacionados al trabajo, sino que muchas veces no saben establecerlos específicamente. Bueno, ahí está ya la pantalla. Genial, genial. Gracias igual por la aclaración. Perfecto. Y la otra cuestión, nosotros unimos las dos consignas siguientes, la 2 y la 3, que eran dos formas de entrada no habituales y además llevarlo a un contexto cotidiano y le agregamos cercano, por esta cuestión de que lo cotidiano y que los estudiantes ven no cercano, por lo menos en nuestra experiencia, no les llama tanto la atención, no les despierta tanto interés. Entonces los profes compartían sus experiencias de clases. Uno es definir tus objetivos. Los objetivos personales de nuestros estudiantes, hay una de las cátedras que se los hace definir y después trabajarlos con indicadores de avance. Estos objetivos son personales, laborales, académicos, de diversas índoles. Otra actividad posible como entrada es definir como equipo un objetivo de responsabilidad social que podríamos implementar como cátedra. Muy bien. Y definir los objetivos de una capacitación específica que debe realizarse, y acá está muy acotado hiperinteligentemente, en el aula con los recursos disponibles y en el término de 1 hora. Porque hay veces que los objetivos de capacitación, este es un trabajo de la Cátedra de Recursos Humanos 2, hay veces que los objetivos de las capacitaciones se fijan en términos muy ideales y se desvirtúa, entonces es poco eficiente, digamos, la capacitación. Entonces, está hiperacotado el tipo de objetivos que tienen que trabajar. De esta manera logramos estas dos cuestiones, introducir un tema y llevarlos a algo que para los estudiantes es una práctica muy cercana, a ellos les resulta fácil vivirlo en primera persona, y en general lo que ocurre, digamos, el resultado esperable es que, a pesar de que lo vienen trabajando de primer año de las carreras, no salen bien definidos los objetivos de entrada, y en ir ajustando e ir descubriendo por qué no estaría resultando la fijación del objetivo para la finalidad que debe cumplir, vamos como reforzando la importancia de que los objetivos sean SMART, ¿no es cierto? En el sentido de que tienen que tener plazo, cuantificable, bueno, todas estas cuestiones que ya dijimos. Bien, la verdad es que súper interesante y comprensible lo que expresan. Se ve el potencial, ¿sí? O sea, está respondiendo a lo que les pedimos. Yo solamente para tironear un poquitito, diría, ¿y si lo ponemos en algo que no sea algo vinculado con algo de la cátedra, si lo sacamos de algún otro lugar? Porque incluso Pero es que el tema es, el modelo que se utilizó es de un cuadro de mando integral que a nivel empresarial ellos lo tienen que manejar. Nosotros nos sacamos del contexto empresarial y lo llevamos a la vida privada de ellos. Cómo planificar su carrera, su trabajo, su vida social. Entonces eso les permitió a ellos poder armar y poder medirse, autoevaluarse con respecto a los objetivos. No está tratado desde el punto de vista de la cátedra, sino que la herramienta de la cátedra es lo que ellos usan. Bien, lo trasladan de contexto. Bien, buenísimo. Claro, no, sería algo personal, porque ellos al definir cuestiones personales de su vida, lo están llevando a un contexto más cercano. Está bien, ustedes hicieron al revés, tomaron de una herramienta que es del mundo empresarial y lo llevaron a lo personal. Y ahí es donde tiene un sentido diferente. Buenísimo, buenísimo. Un ejemplo más de otra facultad que no sea de económicas, así vemos ejemplo distinto. Acá dice María Soledad Martínez. Bien, María Soledad y Amparo. Hola, buenas tardes. Me eligieron como vocera para comunicar de ciencias exactas. Lo estuvimos discutiendo bastante, pensamos primero en competencias, pensamos en que una competencia, una habilidad que nos aúna a todas las disciplinas es la resolución de problemas, de situaciones problemáticas. Entonces pensamos que una forma no habitual de entrarle
a los distintos temas es el planteo de una situación problemática genuina, anclada en la realidad, que realmente traccione el desarrollo después de los distintos saberes que se quieren trabajar. Pensamos, bueno, en problemas reales que tengan esta correlación y que sean una especie de gancho, una especie de anzuelo, que luego sirva para desarrollar los temas. Entonces iremos al revés, que siempre se pone el teórico primero y después le damos la situación problemática para aplicar. Entonces empezar siempre por la situación problemática. Y bueno, propusimos como 2 ejemplos que nos parecieron interesantes. Uno, en profe de termodinámica, pensar en el rendimiento, en la eficiencia de las máquinas térmicas o de distintas máquinas como situación inicial y luego hacer todo el análisis matemático, los cálculos necesarios para poder explicar ese rendimiento. Y en química, una propuesta que la desarrollo personalmente a través del análisis de un problema histórico, en realidad, para la producción de nitrógeno fijado, es decir, el proceso Haber-Bosch como proceso ingenieril y químico, histórico, que tiene un montón de aristas, y a partir de ese análisis hacer el desarrollo del equilibrio químico, con las variables que lo afectan. Entonces, es ir tejiendo la dimensión histórica, la dimensión epistemológica de la ciencia, la situación problemática de la ingeniería aplicada para solucionar un problema, y después el análisis de un proceso industrial utilizando las variables y cálculos del equilibrio térmico. Así que esas fueron las 2 situaciones que planteamos. Buenísimo, buenísimos ejemplos sobre temas que son complejos, ¿no? Buenísimo. Una última que compartimos, Amparo y Verónica. Perdón, me parece que hay un micrófono abierto que está haciendo... El de Gisela, pero no lo sé cerrar. A ver, acá. Ahí está. Ahí está. Amparo, Verónica... Sí, a mí me interesaba contarles, porque, bueno, yo dudé un poco a qué unidad académica irme. Soy de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Letras, y del MONCE, en Letras Clásicas. Bueno, me fui a los colegios universitarios y coincidimos ahí 2 profes de Biología, 2 profes de Lengua y una profe de Ciencias de la Educación, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? Porque, bueno, así que encontramos, hicimos un desarrollo que les voy a compartir, que les cuento, digo, y después ahora con lo que dijo la compañera, como que se me ocurrió de nuevo que también estaría bueno empezar al revés. En principio seleccionamos como competencia transversal, elegimos como una competencia transversal, la comprensión lectora crítica en textos científicos, a partir del abordaje del tema replicación del ADN, un tema de biología, y la propuesta busca que los estudiantes desarrollen herramientas para interpretar los textos científicos, atendiendo al contenido, la organización lógica, el lenguaje técnico, y esta parte sería la de lengua. Y para ello diseñamos 2 propuestas, dos puertas de entrada no habituales. La primera sería presentar un texto sobre replicación del ADN desordenado en fragmentos y pedirles a los estudiantes que lo organicen de manera coherente, identificando las pistas lingüísticas, o sea, los conectores y los marcadores que hacen a la cohesión para reconstruir la secuencia expositiva. Y la segunda, que sería como complementaria a esta, sería asociar las partes del texto, podría ser una vez ordenado o de la nada, porque es otra parte de entrada, a imágenes que representan visualmente las distintas etapas del proceso. Y también se me ocurría a mí sumar un trabajo etimológico, como yo soy profe de latín y griego, sobre el origen de los términos científicos, y la situación de la vida cotidiana que se nos ocurría vincular era la capacidad de identificar la circulación de información errónea o engañosa sobre genética en las redes sociales y en los medios, que es una problemática frente a la cual la lectura crítica y el análisis del lenguaje científico permite mejorar la comprensión y tomar un posicionamiento informado. Ahora, con lo que dijo la compañera, se me ocurre, tranquilamente podríamos haber empezado otra vez, ¿no? Por la información falsa. Y... Totalmente, desde el punto... Ahí en ese comentario, Amparo, estarían en esa idea del puente, ¿no? ¿Qué le interesa a los estudiantes y qué cumplen ustedes con su propósito, ¿no? Y entonces, empezando tal vez por esta última, hacen esa conexión de manera muchísimo más
sencilla, buenísimo, buenísimo. Bueno, a pedido de la multitud, la gente de arquitectura quiere presentar la suya. Es la última porque después les queremos contar, como tenemos que cerrar, cómo sigue esto en lo asincrónico, ¿sí? Así que la gente de arquitectura, no sé quién era porque me perdí ahora. Pero no, era si había Claro, tiempo. No, sí, nos encanta que quieran. Bueno, no, nosotros, bueno, nos encontramos con varios profes, colegas ahí de la Facu, y bueno, y varios éramos de primer año, que estamos en la materia de primer año. Entonces, bueno, encontramos como un problema en común entre los que estábamos, el tema de las envolventes, o pieles, que le decimos pieles estructuradas, a través de la geometría. Ese fue el tema que hemos elegido. Y como puertas de entrada, o sea, decíamos que bueno, que siempre es esto, hoy vamos a dar tal tema, entonces bueno, empezar a ver cómo esto, la construcción de maquetas, nosotros le decimos en este caso de protecciones solares en la orientación norte, con distintos materiales al alcance que ellos traigan, que los estudiantes traigan, materiales opacos, translúcidos, filtros, y ver cómo a través de esas envolventes y de la geometría, del planteo de la geometría, influye el ingreso de la radiación solar, o sea, cómo influye el recorrido del sol, qué atmósfera se genera y qué lenguaje se usa. Y otra puerta de entrada fue preguntarle a la IA, o sea, desarrollar un prompt que modele un espacio con distinta materialidad, con iluminación natural, con sol o sin sol, analizar los resultados y de ahí sacar conclusiones de la importancia de la gráfica, que es una de las materias de primer año. Y bueno, después vimos la situación problema en donde ellos se van a enfrentar para poder aprovechar esto, y en cada proyecto de arquitectura del resto de su carrera, o sea, van a tener que diseñar envolventes y tomar decisiones de forma y materialidad. También propusimos comparación, o sea, en la facultad tenemos el CIAL, que hay un heliodón que simula el recorrido del sol, y bueno, son todas herramientas a lo que ellos van a tener que usar y que van a tener que saber sobre el recorrido del sol por el resto de su carrera, de su profesión. Por ahí digamos, lo que yo me quedaría pensando es siempre esa idea de la vinculación de un problema que sea para ellos cercano y significativo, ¿no? Donde puedan usar esos conceptos, esas ideas que ustedes están transmitiendo. Buenísimo. Bueno, tenemos 4 ejemplos que como muestra ilustran bastante la idea. Nosotros les vamos a pedir que cuelguen estos relatos que ustedes hicieron, si pueden poner los nombres de los integrantes del grupo, vamos a abrir un foro para que los cuelguen allí, simplemente porque vamos a volver sobre esto más adelante, ¿está bien? Así que si hay un grupo que no lo terminó, puede terminarlo y después subirlo. Sí, perdón, también pedirles disculpas a aquellos que levantaron la mano y no los hicimos hablar, ¿sí? O sea, como eso también, entendemos que las limitaciones del tiempo nos hacen quizás no ser justas con quienes quieren presentar. Pero sí vamos a poder leer lo de la producción de todos. Les contamos un poquito cómo seguimos. Dada la cantidad de profesores que somos, nosotros vamos a dividir y vamos a armar 5 cursos paralelos, ¿sí? 5 cursos paralelos. Ustedes van a recibir probablemente en el día de mañana la información de a qué grupo pertenecen, ¿está bien? La organización de los grupos tiene que ver con las facultades, con las áreas disciplinares, de tal modo que cuando dialoguemos en un foro, después de leer un texto, podamos dialogar. Si somos 200, no podemos dialogar en 200, entonces vamos a abrir 5 salas con 5 nombres de escritores argentinos, así que alguno pertenecerá a la sala Borges, otro pertenecerá a la sala María Elena Walsh, y así sucesivamente, que a ustedes les va a llegar la información de a qué sala entrar. Las salas van a ser idénticas, o sea, va a suceder lo mismo en todas las salas, ¿está bien? Somos 3 personas a cargo de las salas, Gachi, que está acá conmigo, Lorena Basso, que hoy no podía estar, y yo,
y vamos cada uno de nosotros interactuar con ustedes en las salas. ¿Está bien? Esa es cuestión número 1. Cuestión número 2 es que habilitamos para la primera tarea, para toda, hasta la semana próxima, vamos a habilitar una tarea por semana. En la primera tarea que tienen para desarrollar, les ofrecemos 3 textos de lectura para que elijan uno. ¿Está bien? Es decir, vamos a habilitar en cada grupo 3 foros y cada uno de ustedes elige en qué foro quiere participar. Obviamente están invitados a leer todos los textos, pero sabemos de la ocupación, de la cantidad de trabajo que cada uno de ustedes tiene, entonces les ofrecemos 3 textos, elijan en cuál quieren leer y en qué foro quieren participar que corresponde a ese texto. ¿Se entiende? Pero los textos están disponibles para todos. ¿Está bien? Están pasando cosas. Sí. En el chat están pasando cosas. Sí, ya veo. No creo que nadie prestó atención. Ha llegado un mail que dice que no estamos No, después de iniciar las clases me parece que no está bueno. No, nos han echado a todos de la diplomatura. No, pero no creo, debe ser un error. ¿Estás por ahí, Bárbara? Sí, ha sido un error de quien envía los mails, pero el que recibieron, si la postulación es aceptada, tienen que haber recibido un mail ayer domingo, ¿sí? Claro. Y ese es el correcto, así que desestimen cualquier otro mail que hayan recibido en el día de hoy. Ah, ok. El correcto es el que recibieron. ¿Cómo? Nos acaban de echar. Dijiste al final porque no sé, yo particularmente no presté atención, quedé como choqueada y vi que se activaba en el chat que un montón de gente estaba en la misma. Así que yo en lo personal no me pude concentrar en lo que estabas transmitiendo. Ok. Vuelvo ayer recibieron un mail de aceptación de la postulación, ayer domingo, ese es el correcto. Cualquier otro mail que hayan recibido hoy, lo desestiman, ¿sí? Las 5 salas las van a decidir desde la Secretaría Académica y el criterio que usamos que sean por facultades, es decir, para que puedan trabajar juntos los que quieran trabajar por cátedra. Ustedes recuerden que esta es una diplomatura donde se anotan por cátedra, entonces van a tener que hacer una producción, un trabajo por cátedra. Así que las cátedras van a estar juntas y van a estar las cátedras dentro del grupo de la facultad correspondiente. Ese es el criterio que vamos a usar. Tienen 2 tareas para hacer. Una va a ser colgar la producción de ahora, con que la cuelgue uno en un foro que va a decir foro para subir las producciones trabajadas en el encuentro sincrónico. Y después tienen habilitadas 3 lecturas y 3 foros, un foro para cada lectura. La invitación, está todo escrito esto, se los decimos oral, pero está todo escrito. La invitación es a que participen en uno de los foros. Obviamente, si alguien quiere participar en 2, lo puede hacer. Si alguien quiere leer los 3 textos y solo participar en uno, participa en uno. El pedido mínimo es un texto y el foro de participación. Obviamente, invitados a leer todos los textos, que son todos interesantes, pero bueno, eso es lo que, la tarea que queda pendiente, ¿está bien? Cada semana nosotros vamos a habilitar una tarea diferente y nos vamos a estar comunicando a través de la plataforma. ¿Está bien? Y por otro lado también, esto que pasó del mail, de no mail, de quiénes van a estar juntos, seguramente en esta primera semana todo eso se va a resolver y que en los otros cursos que siguen no aparezca este problema. Esto es porque es la primera vez, ¿sí? Así que nosotras vamos a estar atentas a eso, si hay algún problema lo vamos a transmitir, no se preocupen, ¿sí? Cualquier cosa nos escriben, estamos para ayudarlos y para acompañar este proceso. Todo lo que tiene que ver con los criterios, están preguntando si los trabajos son individual, son por cátedra, la diplomatura tiene reglamento de aprobación, se los vamos a compartir para ver qué se hace en grupo y qué se hace de manera individual, pero básicamente la producción de trabajo final básicamente es por cátedra.
seguramente a esa producción grupal se le suma alguna consigna individual, dado que la diplomatura les va a entregar una certificación individual, no por cátedra, ¿se entiende? Entonces, la producción de la secuencia de clases que van a armar va a ser por cátedra y alguna tarea que van a tener que sumar de manera individual. Todo eso se los vamos a ir informando una vez que esté armado ya todos los 5 grupos y van a recibir todo esto por escrito. ¿Está bien? Bueno. Una aclaración. El aula virtual va a estar disponible mañana y les va a llegar un mail correcto con los datos de acceso porque es un aula virtual de académicas, que seguramente muchos nunca han ingresado a ese aula. Entonces, mañana van a recibir las indicaciones sobre cómo ingresar. ¿Sí? Bárbara, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Si es personalizada, manden un mail a formación.continua, que lo pongo ahí. Si le quieren preguntar a las profes algo ahora, aprovechen que están en. No, porque lo que yo sospechaba que el problema de inscripción puede tener que ver con que los del preuniversitario no nos anotamos por cátedra, porque no tenemos cátedra en el preuniversitario. Entonces. Si tienen alguna consulta específica, al mail que voy a poner en el chat. ¿Sí? Cualquier otra consulta, aprovechen que ahora están las profes y le pueden preguntar a ellas. Lo demás, lo administrativo, lo resolvemos a través del mail. El sentido de los foros. ¿Qué es lo que hay que poner en los foros? Hay una consigna escrita en el foro, dice, ingresen a este foro y respondan a esta consigna después de haber leído el texto. Está todo escrito allí, no se preocupen, no hay nada que queda al azar y está escrito la propuesta de qué hacer una vez que leyeron el texto. O sea, primero van a tener que entrar al aula virtual. Cuando ingresen al aula virtual van a ver ahí estructurado, primer encuentro sincrónico, la instrucción de lo que tienen que hacer, lo que tienen que leer, están subidos los textos, está la consigna en el foro y dice hasta el 2 de junio. O sea, está todo allí como, bueno, ahora no sé si puse 2 de junio. Y sí, pusiste. Y un foro de consultas, ¿está bien? Que cualquier consulta que tengan, para nosotros, digo, no administrativa, la circulan también por allí. ¿Está bien? Bueno, les vamos a subir el PowerPoint también en el campus. Allí tienen el Mentimeter para que lo puedan mirar con detenimiento. Ya estamos cerrando. Para los que se están despidiendo, ya nos vamos nosotros también. Está el Mentimeter, así que lo pueden mirar y revisar tranquilos. Disculpa, profe. Yo veía que están escribiendo en el chat. A mí me quedó claro que llegaba todo por mail. No sé qué es esto de las salas que está poniendo cada uno y el nombre. Tenemos que hacer eso. Nosotras ¿no? Tampoco sabemos eso. Perfecto, me perdí algo. Algunos preguntaron cómo se llaman las personas que trabajaron juntas para poner bien, ese trabajo. Por eso hay circulando. No entendía, me perdí algo, gracias. Perfecto, no hay problema. Liliana levantó la mano, supongo que es algo para nosotras. Sí, nada más que el tema del campus, no sé por qué me parece. Se te fue la voz, Liliana, se te fue la voz. Perdón, ¿se escucha? Sí, acércate. Si se escucha, no sé si se escucha, es para preguntar el link del campus, porque no sé en qué momento se me extravió, así que si me pueden volverlo a pasar aquí el link. Mañana te va a llegar un mail, ahí dijo Bárbara hace un ratito que mañana te va a llegar un mail con la sala a la que te tenés que unir, con el aula virtual a la que te tenés que unir. Bueno, les agradecemos un montón, no queremos robarles más tiempo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo encuentro, pero también vía campus virtual. Esperemos que mañana ya podamos estar todos allí adentro y trabajando. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos la próxima. Chao, gracias. Buena semana. Chao. Chao. Hasta luego.